Bienvenidos a la tercera lección de Microsoft Excel básico. En la clase anterior estuvimos aprendiendo cómo manejar el portapapeles, cómo salir de Excel, abrir un documento, modificamos el tamaño de filas y columnas y aprendimos nuestras primeras funciones y fórmulas. El día de hoy vamos a empezar con lo que es modificar el tamaño de las filas y las columnas. También vamos a insertar filas y columnas. Aprenderemos qué es el autorrelleno, cómo se maneja y por último veremos los formatos de número. Así que no demos más espera y arranquemos con nuestra siguiente lección. Una tercera opción es hacerlo a través de números. Si yo deseo que todas mis columnas queden del mismo tamaño, sean idénticas, entonces lo que puedo hacer es clic derecho sobre la A, no me sirve sobre las celdas sino sobre el encabezado, y entre las opciones voy a encontrar una que se llama ancho de columna. Allí voy a encontrar la medida. Esta medida no es basada ni en píxeles ni en centímetros, sino una medida diferente, y me dice que en este momento mi celda tiene 5 de ancho. Voy a modificarla y voy a colocar 8. Borro el 5, coloco el 8 y le doy clic en aceptar. Y de inmediato él me da 8 de ancho. Si yo deseo hacerlo en todas, entonces voy a seleccionar B, sin soltar el botón del mouse voy a arrastrar, y en este caso no solo he seleccionado algunas celdas, sino que seleccioné todas las columnas completamente. Si bajamos, vemos que sigue seleccionada. Cuando yo hago la selección desde el encabezado, él tomaría todas las filas que pertenecen a estas columnas. Entonces, he seleccionado mis columnas, clic derecho, tanto sobre las letras, y me aparecerá ancho de columna. Voy a colocar el número 8, aceptar, y Excel me ha modificado el ancho de todas mis columnas. En este momento ahora todas miden 8. Con las filas es lo mismo. Puedo seleccionar una fila haciendo clic sobre el encabezado, o puedo hacer clic y arrastrar estando en los encabezados y selecciono todos los elementos que estén dentro de esta fila. Clic derecho, en este caso cambia el nombre de ancho de columna a alto de fila. Escribo una cantidad, entonces vamos a colocar un 20, le voy a aceptar, y Excel modifica la altura de todas mis celdas dejándolas en 20. Es usual que una vez realizada una tabla, uno desee meter datos nuevos que al principio no consideraba colocar. Para ello se ve uno obligado a insertar otra fila o insertar otra columna. Vamos a hacerlo de diferentes maneras. En este caso voy a meter una fila entre los días de la semana y los primeros números. Para eso me voy a ubicar en el número correspondiente a la fila en la que deseamos insertar. En este caso sería en fila 3. La selecciono completa, dando solamente un clic en el encabezado 3. Voy a ir en esta zona, ya donde están mis celdas, clic derecho, y veo la opción de insertar. Ahí voy a dar un clic. De inmediato Excel va a crear una fila nueva, desplazando todo lo demás una fila hacia abajo. Aquí hay que tener cuidado, ya que si en lugar de seleccionar toda la fila yo solamente selecciono una celda y doy clic derecho, al dar insertar él me va a generar una ventana adicional para preguntarme. Ya que no tengo seleccionado todo, él no sabe exactamente qué queremos hacer. Si esto sucede, simplemente vamos a darle aquí donde dice insertar toda una fila y aceptar. Y el resultado será el mismo. Con las columnas, el resultado es igual. Si deseo colocar una columna entre D y E,
Entonces, la primera opción sería clic en el encabezado de E para seleccionarlo completamente, clic derecho y vamos a la opción insertar. Y tendría una columna vacía, una columna nueva entre jueves y viernes y desplaza la demás información hacia la derecha. O podemos también tener seleccionada una celda, clic derecho, opción insertar y que él nos pregunte qué deseamos hacer. En este caso no hablaríamos de insertar una fila, sino utilizaríamos la última opción, insertar toda una columna, aceptar y el resultado sería el mismo. El autorrellenado es el método más sencillo para introducir datos repetidos o incrementales que se generan en una tabla. Es una herramienta bastante útil que nos permite ahorrar tiempo y trabajo y nos ayuda bastante. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Yo deseo, por ejemplo, voy a crear una lista y necesito escribir los números, toda mi columna hasta el 30. Una manera es hacerlo así, manual, y nos tomaría cierto tiempo. Pero también puedo tomar mi número 1 y vean que en el lado izquierdo inferior me aparece un pequeño cuadro. La celda tiene un borde de color verde, pero en esta esquina se parte para generar un cuadro. A esto le llamamos el botón de autorrelleno. Si yo coloco mi cursor, que en este momento es una cruz blanca, sobre él, va a cambiar y se va a convertir en una cruz más delgada de color negro. Entonces voy a desde ahí dar clic y sostenerlo, no lo suelto y arrastro. Y voy a ir hasta la fila número 30. Si lo suelto así nomás, lo que va a hacer es que todas las celdas me las va a llenar con el número 1. Veamos, pero lo he soltado y todas mis celdas quedaron rellenas con el número 1. Resulta que lo que nosotros queremos es una secuencia. Entonces voy a hacer lo mismo, voy a tomar mi botón de relleno, arrastro, bajo hasta 30 y antes de soltar el botón del mouse voy a oprimir mi tecla control y suelto. Teniendo oprimida la tecla control, veamos que él cambia la idea del autorrelleno y me va a generar todos los números hasta el 30. En este caso nos ha faltado uno. Entonces lo que podemos hacer es completar tomando el último, oprimo la tecla control y bajo. Y nuestra secuencia ha quedado terminada. Funciona también hacia el otro lado. Entonces, si yo tengo aquí, lo tomo hacia la derecha, entonces oprimo la tecla control, la tengo oprimida, mantengo pulsado el botón del mouse y arrastro. Suelto el mouse y luego el control y me ha creado una secuencia. Ya que hay diferentes tipos de datos en Excel, entonces los modelos de autorrelleno cambian. En este caso los números me permiten incrementarlos. Puedo incrementar o puedo repetir un número varias veces. Si lo arrastro sin usar el botón de control, veo que voy a repetir mis datos. En el caso de las letras, si lo arrastro, la única opción que siempre me va a dar es repetir la palabra. Hay otro tipo de datos que sería alfanumérico. Entonces si yo trabajo lápiz pero le agrego un número, el lápiz 01, cuando yo lo arrastre, lo que va a hacer es, si solamente estoy usando en este caso el mouse, él me va a generar una secuencia en los números y la palabra va a continuar igual. Si yo no deseo esto, sino que me salga siempre lápiz 01,
Entonces lo que voy a hacer es que al arrastrar voy a mantener oprimido el botón control. Entonces los datos alfanuméricos son contrarios a los números. La tecla control en números me permite crear una secuencia. En los alfanuméricos la tecla control ignora la secuencia y todo me lo copia igual. En el caso de los números, el incremento, en este caso es de 1 en 1. Si yo deseo un incremento diferente, entonces lo que tengo que hacer es escribir al menos dos números. Si yo deseo que me los coloque de 10 en 10, entonces voy a colocar, por ejemplo, el 10 y debajo voy a colocar el 20. Selecciono las dos celdas y tomo mi botón de relleno y arrastro. En este caso ya no es necesaria la tecla control. Cuando suelte, observo que me ha movido de 10 en 10. Puedo trabajar también entonces de 10 en 10 o 15, vamos a hacerlo de 20 en 20, pero no necesariamente empezando desde el 20. Entonces si yo lo inicio en 5, el siguiente tendría que ser 25, lo tomo el botón de relleno y arrastro. Y entre cada celda veamos que la diferencia siempre va a ser 20. Hay algunas series que Excel nos permite hacer con palabras, pero de elementos conocidos. Sabemos que el lunes puede convertirse en martes también, al siguiente día miércoles. Vean que si yo muevo más despacio, Excel me va mostrando qué es lo que va a colocar en la celda que señalo. Y puedo arrastrar y crear una secuencia de días. Si yo hiciera esto, pero me extendiera más, entonces si bajara más, vemos que él me crea la secuencia y al llegar a domingo vuelve a empezar. Cada vez que llegue al domingo vuelve a empezar con lunes y así hasta donde yo le pedí. Si mi deseo no era ese, sino copiar solamente la palabra lunes varias veces, pues entonces utilizaré la tecla control. Y control va a bloquear la creación de secuencias. Funciona con los días, funciona con los meses del año, que son secuencias conocidas. Y funciona también colocándole el formato que yo le dé. Veamos que en este caso el lunes siempre lo coloqué con la letra L mayúscula. Si escribo lunes en mayúscula sostenida y lo arrastro, los días de la semana me van a salir todos en mayúscula. Si los copiara solo en minúscula, cuando yo arrastre, todos los días me van a salir en minúscula. Lo mismo sucedería con los meses del año, o en este caso, cuando usamos la palabra lápiz con L mayúscula, me podría copiar la palabra lápiz totalmente mayúscula o toda en minúscula. Los elementos que tengan símbolos diferentes, entonces por ejemplo cuaderno con ampersand, tenemos aquí que si yo lo arrastro solamente me va a permitir copiar lo mismo. Si utilizo la tecla control va a suceder lo mismo, ya que no se puede crear ningún tipo de secuencia. Excel lo único que hace es copiarme. Por último, una opción que se puede tener en cuenta a la hora de hacer autorrelleno simplemente es que voy a arrastrar mi número 5, no estoy utilizando la tecla control, y cada vez que yo creo un rango, o sea copiándolo o arrastrándolo, me va a aparecer este botón, el botón de opciones de autorrelleno. Al abrir, él me da diferentes opciones. La primera opción, que se llama copiar celdas, me repite todos los números, como está en este caso. Y la opción series de relleno, lo que va a hacer es transformarlo en una serie. Este botón va a permanecer mientras yo no haga una acción diferente o seleccione otra cosa. Entonces en este caso vuelvo a copiar o paso a series. Si yo hago clic en otra parte y escribo algo, de inmediato mi botón de autorrelleno desaparece.
Entonces es una opción que se puede utilizar en el momento justo en que estamos trabajando. Ya que Excel es tan versátil con el trabajo que nos permite hacer tanto con números como con letras, Excel es capaz de manejar diferentes tipos de datos. Hemos visto hasta el momento que yo puedo trabajar con letras, trabajar con números, trabajar con datos alfanuméricos o trabajar con símbolos. En este caso, Excel hay que tener en cuenta que cada celda es un elemento independiente. Aunque yo tengo mis 4 palabras aquí, cada una de ellas es independiente y puedo trabajar con ellas lo que yo quiera. En este caso entonces veamos que tengo la primera palabra león. En esta zona, estando en el botón en la cinta inicio, vamos a buscar las herramientas para número y vemos que aparece que mi formato de número es general. Yo puedo modificarlo y pues decirle a Excel que en esa celda estoy colocando texto. Entonces Excel sabe que lo que hay dentro de D3 es un texto. Ahora voy a E3. En E3 tengo un número. Voy a indicarle a Excel que lo que yo tengo es un número. Y me agrega los 2 ceros de los decimales, que puedo quitarlos desde este botón. Entonces cada vez que yo lo oprima, él me va a quitar un 0, lo va a ocultar. Puedo ir a esta zona. Excel no maneja la palabra alfanumérico, entonces para él o es un elemento general o es texto. Cualquiera de las dos opciones es válida, no nos va a afectar, a menos que queramos hacer una secuencia, león 12, león 13, león 14, que nos interesaría más bien que sea tipo general. En el caso de los números, se puede presentar más de una opción. En este caso hablamos de una cantidad, entonces son 12. Pero si yo hablara en dinero, este 12 no es correcto que yo utilice mi teclado para poner el símbolo. Si voy a utilizar por ejemplo este símbolo, no es correcto que lo haga con el teclado, porque Excel puede llegar a confundirlo con un símbolo normal y sería tomado como alfanumérico. Lo que yo puedo hacer es ir aquí y seleccionar una de estas dos opciones, moneda o contabilidad. En el caso de contabilidad es mejor si vamos a trabajar operaciones con ese valor. Entonces al colocar contabilidad, él me coloca mis decimales, me coloca un símbolo. Para cambiar el símbolo, entonces voy a ir a esta opción, a los formatos de número, y voy a seleccionar el que yo deseo. En este caso vamos a hablar de euros. Él cambia de inmediato el símbolo y lo va a tomar como un número equivalente al dinero. También puedo manejar fechas, horas, porcentajes. En el caso de porcentajes, si yo hablo del 12%, lo que puedo hacer es, en lugar de colocar con el teclado mi símbolo, que no sería adecuado, colocarlo de esta manera. Entonces me aparece 12% y Excel va a manejarlo como un número sabiendo que hay un 12, pero mostrándome además el símbolo de porcentaje. Estas son las opciones que nos da para formatos de número. A medida que vayamos trabajando diferentes ejercicios, vamos a acudir a cada una de ellas y vamos a ver cómo trabaja en profundidad. Por el día de hoy nuestra lección ha llegado al final. Espero que hayan aprendido bastante el día de hoy. Los espero en nuestra próxima lección para que sigamos aprendiendo acerca de Microsoft Excel en el nivel básico.